liberan, por ejemplo, monóxido de carbono. Hoy en Salud al Día hablamos precisamente de eso, de cómo prevenir este tipo de intoxicaciones o de qué hacer si nos encontramos con una de ellas. Doctor Sánchez Martos, buenos días. Buenos días. Muy buenos días a los dos. Estamos preocupados por este tipo de accidentes. Lo primero, el monóxido de carbono, que sabemos que es muy peligroso. ¿Qué es exactamente? Estamos preocupados todos y nos preocupamos todos los años. Lo que pasa es que siguen existiendo muertes un tanto inexplicables y realmente tienen que ver con el invierno, tienen que ver con el frío, tienen que ver con las calefacciones, tienen que ver con el calentador, con la llama, si vaya comprobándolo luego, si la llama es azul, si la llama es amarilla, ¿cuál es la más correcta? Bueno, me preguntabas, el monóxido de carbono, ¿qué es? Es un gas, le llamamos el asesino invisible, porque no se le ve, y además es indoloro, y bueno, pues ese gas, ese monóxido de carbono, se libera por un problema de combustión. Cuando la combustión no es buena, la combustión del motor de un coche, por ejemplo, por tanto, en un garaje puede existir acúmulo de monóxido de carbono, pero la combustión, sobre todo, como bien decías, de las calefacciones, la combustión del calentador de gas, la combustión de los braseros, que ahora estamos en crisis y, claro, hay muchas personas, sobre todo en pueblos, donde utilizan los braseros, o bien la combustión de la chimenea. Las chimeneas, si no tienen la protección, ese saco que se pone dentro, o sea, como si fuera un recipiente que evita que salga el humo, bueno, pues esas chimeneas, lógicamente, con esa combustión, ese humo puede ir saliendo poco a poco. Y claro, frío, tenemos calor y nos quedamos dormiditos y entonces aparece la intoxicación por el monóxido de carbono, que tengo que deciros que es menos pesado que el aire. Esto es importante. Aquí saber salva vidas. Ese gas es menos pesado que el aire. Por lo tanto, si ahora mismo tuviéramos aquí monóxido de carbono, subiría hacia arriba, yo estaría respirándolo, yo fallecería, pero si viniera con mi perro se salvaría. Y esto es lo que ocurre cuando entras a una casa donde encuentras a las personas en la cama tumbadas, pues están fallecidas como consecuencia del monóxido de carbono, o todavía no, que es donde tenemos que actuar. Tenemos que intentar actuar antes del fallecimiento y, sin embargo, los perros o los gatos pues están vivos porque el monóxido de carbono, como digo, sube menos, sube porque pesa un poquito. Jesús, si estamos dormidos no podemos hacer nada, vamos a fallecer. Pero si estamos despiertos, ¿qué síntomas o qué podemos hacer para prevenir esto? Lo has dicho muy bien, y esto es muy importante lo que acabas de decir. Si estamos dormidos no podemos hacer nada, así que por tanto no se queden dormidos. Dice, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿No duermo? No. Usted antes de irse a dormir comprueba el gas, cierra el gas, apaga la calefacción, apaga la chimenea si es que ha puesto un tronco, no se quede dormido con la chimenea puesta, evidentemente. ¿Por qué? Porque no lo va a notar. Es un gas incoloro. No tiene color, es inodoro, no tiene olor, por tanto no es como el gas butano, como el gas... No tiene olor, por tanto, y encima es un gas que no es tóxico, que no es irritante en la garganta. Es decir, que no estoy respirándolo y estoy tosiendo como cuando estoy respirando el humo, por tanto no me estoy enterando, es lo que los médicos denominamos muerte dulce, ¿no? Y por eso es mejor prevenir, y por tanto antes de acostarnos vamos a comprobar cómo está la calefacción, o cómo está el gas, o cómo está el brasero, o cómo está la chimenea. Bien, pero sí tenemos unos síntomas y estamos despiertos, estamos jugando a las cartas, estamos cenando, empezamos a notar un dolor de cabeza, náuseas, incluso ganas de vomitar, ese dolor de cabeza que te provoca una confusión generalizada, un malestar generalizado, una debilidad muscular, parece como que te cuesta trabajo levantarte. Estos son síntomas que tenemos que tener muy presentes porque después de esos síntomas aparece la pérdida de conocimiento, el desmayo o incluso el sueño y te vas quedando dormido y aparece esa pérdida de conocimiento. Y bueno, es importante saber esto. Miren, fíjense en las imágenes que nos han preparado, muy rápidamente les voy a explicar. ¿Dónde se hace el intercambio gaseoso, que es lo más importante? Es decir, el oxígeno que nosotros respiramos está justamente en estos globitos pequeñitos que hemos dicho muchas veces que es el final de nuestros pulmones. ¿Qué es lo que ocurre ahí realmente? Bueno, pues si ahora vamos a uno de ellos, nos daremos cuenta en la siguiente imagen cómo pasa la sangre y lo que hace, este es el alvéolo, fijaros, estamos respirando oxígeno, ese oxígeno llega a la sangre y el CO2 es lo que eliminamos por la... Bueno, pues este oxígeno, cuando llega a la sangre, se une en los glóbulos rojos a la hemoglobina, por eso aquí pone HB. La hemoglobina se une con el oxígeno. Cuando estamos respirando monóxido de carbono, la afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono es 220 veces mayor. Significa esto que si aquí llega oxígeno y llega monóxido de carbono, la hemoglobina no va a coger el oxígeno y va a coger el monóxido de carbono. Y entonces ahí es cuando por tanto, vemos la siguiente imagen, las células de la sangre, sobre todo
los glóbulos rojos, ahí están, y vemos ahora la siguiente, esos glóbulos rojos ya no van a estar tan rojos porque evidentemente no tienen esa misma cantidad de oxígeno y por tanto son glóbulos rojos muy ricos en carboxihemoglobina, es decir, hemoglobina unida con el CO2 o con el monóxido de carbono en este caso. Y eso es lo que provoca la intoxicación, que como digo, no vamos a sentir porque no es irritante. No, pero esos síntomas que nos decías es importante. Vamos a la prevención. Con esos síntomas y con la prevención. Claro. La prevención. Claro. Queremos saber cómo no llegar a esto, Jesús. O sea, cómo no llegar a una situación que puede ser letal. ¿Podemos evitarlo? Pues claro que sí, evidentemente. ¿Cómo lo evitamos, Jesús? En primer lugar, bueno, tenemos un programa de la Comunidad de Madrid. Tenemos el plan Renove para sus calefacciones, para sus calderas, pero luego además en la página web de la comunidad pueden encontrar ustedes este tríptico en el que fíjense que ya les están diciendo que vigile la combustión sea correcta. Le decíamos, la llama no puede ser amarilla, esto es muy importante, usted lo puede ver. La llama tiene que ser azul. Primera señal de alarma. Primera señal de alarma. No ahora mismo estamos viendo el programa, bueno, pues luego en la publicidad, cuando termine el programa, se acerca a ver el calentador y la llama tiene que ser azul. Claro. No obstruya los conductos de ventilación, que esto es muy frecuente, sobre todo en las terrazas, porque cerramos las terrazas por el frío y no nos damos cuenta que eso tiene que estar abierto, lógicamente. Si se nota olor a gas, ya no es por monóxido de carbono, es por el gas, pues es importante. Y luego, lo más fundamental es que esa revisión se tiene que hacer cada 5 años y nos escapamos de esa revisión y, por tanto, ahí tendrían que estar los inspectores actuando, lógicamente, de oficio, ¿no? Pero la llama, sobre todo, nada de amarilla, azul. Si la ve cambiar un poquito de color, llame al técnico para que se lo revise y, por supuesto, no se quede dormido sin dejar apagado el cualquier sistema olor raro a ventilar, ¿no? Claro, Jesús, abrir ventanas y a ventilar. Eso, por supuesto. Si llegamos ante un accidente de eso, lo primero es abrir las ventanas, si no se pueden romperlas, entra oxígeno y sacar a las personas a la calle. Nada de dar la luz, que eso también es importante. Por supuesto, claro, porque si es monóxido de carbono no va a pasar nada, pero si es un escape de gas, claro que puede provocarse. Y llamar al 112, confiar en el 112. Claro que sí, como siempre. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias. Pues muy nada, interesante lo que nos has contado. Pues mañana descansamos. Mañana descansamos, pero el miércoles nos vemos, Pero el miércoles nos vemos aquí. Vamos, venga, aquí seguro. vamos y Hasta venimos. luego. Vamos y venimos.